Palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, el día de hoy nos presentamos sumamente agradecidos por permitirnos estar aquí reunidos para escudriñar las Escrituras. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra podamos comprender cuál es tu voluntad acerca de la iglesia y acerca de cada uno de nosotros. Permítenos estar maravillados por la forma en que usas la diversidad en medio de la unidad para la edificación del cuerpo de Cristo. En este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, para que a través del Espíritu Santo cada uno de nosotros podamos comprender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, a través de las Escrituras, pudimos aprender que Dios le entregó a la iglesia un gran regalo. ¿En qué consiste este regalo? En 4 ministerios. ¿Y cuáles son estos 4 ministerios? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros. Nosotros nos enfocamos en los pastores porque es el ministerio más relacionado con nosotros como iglesia local. Además, pudimos comprender que los pastores tienen sus derechos y tienen sus deberes, y que nosotros como congregación debemos velar por esos derechos, pero también debemos estar vigilando que nuestros pastores cumplan sus deberes. Y por último, pudimos entender que el propósito final, el objetivo final de que Dios haya puesto a los pastores en la iglesia es para que ellos anuncien la palabra del Señor, y por lo tanto el deber primordial del pastor es estudiar la palabra con gran diligencia, escudriñar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios de una manera fiel y responsable. Esto jamás se nos puede olvidar. El día de hoy vamos a comprender cuál es el fin de esto, para qué Dios pone a estos 4 ministerios, o en nuestro caso, para qué Dios pone a los pastores en la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de que el pastor esté allí enseñando la palabra de Dios? Y para ello vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Bueno, Efesios 4, versículos 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Aquí está muy claro. La razón por la que Dios constituyó a los pastores en la iglesia, por la que Dios los estableció, es para
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿cómo se perfeccionan los santos para la obra del ministerio? Únicamente a través de la palabra de Dios. No es a través de la filosofía o de la ideología humana, únicamente a través de la palabra de Dios. Y por eso hicimos tanto énfasis la semana pasada y el día de hoy también hacemos el mismo énfasis en que el pastor debe ser muy juicioso para estudiar y para enseñar la palabra de Dios. Entonces, para que entendamos, Dios establece a los pastores en la iglesia para que ellos enseñen la palabra de Dios, para que ellos anuncien la palabra de Dios que previamente habían preparado a conciencia. Y ellos anuncian la palabra de Dios y de esta manera los santos son perfeccionados, son equipados para la obra del ministerio. Ahora, la pregunta que lógicamente nace de esto que les he dicho es: ¿y quiénes son los santos? Los santos son ustedes. Los santos es toda la congregación. Entonces, cada vez que la palabra nos hable de santos, no piensen en otras personas, piensen en ustedes. Esto ya nos lleva a dos conclusiones. Primero, el deber, la obligación de todo pastor es estudiar, escudriñar, profundizar en las Escrituras y posteriormente anunciar, proclamar y enseñar la palabra de Dios con diligencia, con responsabilidad, con fidelidad, no solo de boca, sino también con su ejemplo, obviamente. Entonces, el deber del pastor se vuelve el derecho de ustedes, es decir, como es mi deber darles la palabra, es el derecho de ustedes el recibir una buena palabra, digámoslo así, una buena comida espiritual. Y esto es importante, el pastor debe ser muy juicioso para estudiar y enseñar la palabra, porque si el pastor no hace esto correctamente, los santos no se pueden perfeccionar, los santos no pueden ser correctamente equipados, ¿cierto? Si ellos no conocen la palabra, si no se les da la palabra correcta, entonces los santos no pueden ser correctamente equipados, no van a ser perfeccionados para la obra del ministerio. Y por eso siempre les digo que deben ser muy cuidadosos a quienes están escuchando, porque de eso, de alguna u otra manera, se están equipando. ¿Listo? Ahora, para que entendamos más concretamente lo que Pablo nos quiere decir, o más bien lo que Dios nos quiere decir, vamos a entender que la palabra perfeccionar hace referencia a dos cosas. Primero, a un hueso que estaba fracturado y que es sanado, o digámoslo así también, podríamos decir un hueso que estaba dislocado, es decir, fuera de su lugar y es puesto en su lugar. Pero también hace referencia a una red de pescar que es organizada por un hombre, ¿cierto? Para que tenga eficacia. Ahora, teniendo ya estas dos referencias, tomemos dos ejemplos. Digamos, un médico que por negligencia hace un maltratamiento de un hueso fracturado, o por negligencia al tratar de poner un hueso que estaba dislocado en su lugar, hace una compresión de arterias y de nervios. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este paciente? Obviamente no va a ser nada bueno. Y ahora vámonos a la otra referencia. ¿Qué pasaría si un hombre, por pereza o por inexperiencia, no organiza bien las redes para pescar? Entonces, cuando la gente vaya a pescar con estas redes, va a ser inefectivo. De la misma manera pasa con los pastores, ¿cierto? Los pastores no pueden ser negligentes, los pastores no pueden ser neófitos, es decir, nuevos en la fe, los pastores no pueden ser inexpertos, los pastores no pueden ser personas perezosas para escudriñar las Escrituras y para enseñar las Escrituras, ¿cierto? Los pastores no pueden vivir de esa manera. Los pastores tienen que ser, como ya les dije, juiciosos, disciplinados, tienen que ser diligentes para estudiar las Escrituras, para escudriñar las Escrituras y para enseñarlas. Esto es muy importante, no se les olvide. Ahora, esto no es solo todo para el pastor, para que no nos equivoquemos. Esta moneda tiene su cara y su sello. Nosotros vemos que la otra conclusión a la que podemos llegar es que si la responsabilidad, el deber, la obligación del pastor es estudiar, escudriñar, profundizar en las Escrituras y anunciar, proclamar y enseñar la palabra de Dios
con toda diligencia, con toda fidelidad y con toda responsabilidad, entonces la responsabilidad, el deber, la obligación de todos los santos, es decir, de cada uno de ustedes, es escuchar con atención la palabra de Dios, es repasar cada una de las enseñanzas y es poner en práctica lo que han aprendido. Es muy importante. Muchas veces los pastores se esfuerzan grandemente para preparar una predicación y oran mucho, se esfuerzan mucho, y luego cuando llegan a la iglesia no hay nadie para escuchar la predicación o son muy pocos. Eso realmente daña el corazón del pastor. Es lo mismo, tomemos las dos referencias de las cuales hablamos ahora. Digamos, ¿qué pasa si un médico le dice a usted, bueno, tú tienes este hueso fracturado o este hueso dislocado, vamos a tomar reposo, vas a estar en reposo, no vas a hacer movimientos bruscos, vas a tomarte los medicamentos que yo te dije y realmente, como te dije, vas a mantener ese reposo? ¿Qué pasa si este paciente se mantiene haciendo esto? Esto va a enojar al médico, ¿cierto? Y ahora, digamos que una persona con todo el entusiasmo organizó las redes para que la gente pesque, pero la gente no usa las redes. ¿Cómo se sentiría este hombre? Sería un insulto tanto para el médico como para el que organizó las redes, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, nosotros debemos ser conscientes que cuando el pastor está dando la palabra, lo que ustedes tienen que hacer es escuchar atentamente, tienen que repasar lo que han aprendido y tienen que poner en práctica lo que se les ha enseñado. El pastor es como el ortopedista, él está encargado de, digamos, sanarles la fractura, de poner en su lugar los huesos, y es como aquel que organiza las redes para que ustedes vayan y luego pesquen. Les organizamos la fractura, les organizamos los huesos para que ustedes vayan y hagan la obra del Señor, y les damos las redes para que ustedes pesquen hombres. Pero si ustedes no van a pescar, si ustedes no van a utilizar, digamos, esos huesos que nosotros como ortopedistas sanamos, entonces obviamente uno se va a sentir muy mal. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, porque es este equilibrio, ¿cierto? Y nosotros hemos estado mal enseñados a que hay como dos grupos. Hay dos grupos que son un clero y un laicado, es decir, personas que trabajan dentro de la iglesia o para la iglesia y personas que trabajan fuera de la iglesia o que solo asisten a la iglesia, más bien, digamos, personas que participan, que trabajan, que están en la iglesia, y personas que solo asisten a la iglesia. Tenemos estos dos grupos y esto es una gran equivocación. Esto no es bíblico, esto es falso, esto es completamente erróneo, porque podríamos decir de cierta manera que nosotros vemos aquí 4 ministerios grandes, pero realmente son 5. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y los santos. Los santos podríamos decir que es otro ministerio, que es muy importante dentro de la iglesia. Y por eso no podemos hablar de que, bueno, hay personas que son un clero y otras personas que son un laicado. Es decir, no hay el clero y los feligreses o los laicos. No hay un grupo de personas que trabajan dentro de la iglesia y personas que asisten a la iglesia. Esto es completamente erróneo, esto no es bíblico. Todos nosotros somos necesarios. Todos nosotros debemos trabajar para la iglesia, debemos poner al servicio de la iglesia, al servicio de los otros, los dones que el Señor nos ha otorgado. Nosotros estamos acostumbrados a este modelo que nos ha enseñado el mundo y que ha contaminado a muchas iglesias, y es que es como si la iglesia fuera un concierto o un restaurante de comida rápida, donde venimos a comer un poco de evangelio para que no nos sintamos mal, para que no nos regañe el pastor o líder, o para que nuestra conciencia no nos culpe, y tratamos de tener el menor contacto posible con las personas de la iglesia. Luego nos vamos inmediatamente, como si fuera un restaurante de comida rápida, nos vamos y nos olvidamos de lo que aprendimos. No ponemos en práctica lo que aprendimos, ya digamos que nos desligamos durante la semana de la iglesia, y esto no es correcto. En la iglesia,
y cuando estemos en la semana fuera de la iglesia, debemos estar buscando la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos estar buscando que este cuerpo de Cristo cada vez madure más. Y de esto nos está hablando la palabra del día de hoy. Para que hagamos el resumen, el pastor se encarga, el pastor está constituido por Dios, es puesto por Dios en la iglesia para que perfeccione a los santos. ¿A través de qué? A través de la palabra. Y por eso el pastor debe ser muy juicioso para estudiar y para enseñar la palabra. Y ya los santos deben dejarse perfeccionar, deben dejarse equipar recibiendo esa palabra que viene a través del pastor, y luego deben realizar la obra del ministerio. Porque, miren, aquí es muy claro. Y podemos pensar, bueno, entonces el pastor no debe hacer nada. No, ya les dije que el pastor es el primero que debe dar ejemplo. Pero aquí nosotros vemos que el pastor es el que anuncia la palabra, y los santos, la congregación, los miembros, son los que deben ejecutar, son los que deben realizar la obra del ministerio. Es decir, yo les doy las redes, yo les organizo los huesos, y ustedes deben ir a pescar, ustedes deben usar esos huesos para llevar el evangelio. De esto nos está hablando el versículo 11 y 12. Y veamos esta palabra ya para que pasemos a los otros versículos, al 13, 14, 15 y 16, que lo hacemos muy rápidamente. Pero veamos aquí la palabra ministerio, y es muy bonita esta palabra ministerio, porque la palabra ministerio viene de la palabra griega diaconía, que tiene muchos significados, pero hoy nos interesa el significado que es el que atiende las mesas. En otras palabras, el mesero, es un mesero. Entonces, todos hemos ido a algún restaurante y nos hemos topado con buenos y malos meseros. ¿Quién es un buen mesero? Un buen mesero es aquel que está pendiente, que te da tu espacio, que te da tu tiempo para que tú leas la carta, para que tú te decidas, que no te está atosigando, que no está ahí presionándote para que pidas rápido, que cuando se te cae un cubierto ahí mismo te trae otro cubierto nuevo, que cuando lo llamas para hacerle el pedido o pedirle la cuenta, llega inmediatamente. Eso es un buen mesero. ¿Qué es un mal mesero? Un mal mesero es aquel que te está atosigando, aquel que te está presionando para que pidas rápido, o aquel que tú lo llamas y lo llamas y lo llamas y nunca te trae la cuenta o nunca te pide el pedido. Y también aquel que, uno le hace el pedido y nunca entiende nada, o se le olvida que uno hizo el pedido. Entonces a uno lo que le toca hacer es esperar más tiempo o salir enojado del restaurante, ¿cierto? Entonces la pregunta que hoy yo les quiero hacer a ustedes, porque hoy estamos hablando de ustedes, es ¿qué tipo de ministerio quieren llevar ustedes? En otras palabras, para que lo entendamos más fácil, ¿qué tipo de meseros para el Señor van a ser ustedes? Nosotros, al final de cuentas, como pastores o como santos, estamos sirviendo al Señor, somos los meseros del Señor. ¿Qué tipo de meseros van a ser ustedes para el Señor? Van a ser esos meseros que están diligentes para el Señor, que están esperando que el Señor les llame, que están siempre pendientes a ver si al Señor se le cae algo, por así decirlo, si el Señor va a pedir algo, ahí servirle inmediatamente. ¿O son de esos meseros relajados, que no le entienden nada al Señor, que no están atentos a los invitados o a los que participan del restaurante, que no están concentrados en el Señor, y el Señor los llama y nada? Entonces, pensemos qué tipo de meseros vamos a ser, ¿cierto? ¿Qué tipo de meseros? Y vamos a entender también esa responsabilidad que tenemos de escuchar la palabra del Señor. Si nosotros queremos escuchar la palabra, la voz del Señor, primero debemos acostumbrarnos, digámoslo así, a esa voz. ¿Listo? Vamos entonces ahora a buscar Efesios 4:13 para que continuemos. Efesios 4:13. Bueno, vamos a leer entonces más bien desde el versículo 12. Efesios 4, versículos 12 al 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén.
Aquí podemos comprender por qué Dios constituyó a los pastores para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Es decir, ¿por qué será que Dios, aquí nos explica por qué Dios pone a los pastores para que enseñen la palabra y a los santos para que reciban la palabra y de esta manera sean perfeccionados, equipados para la obra del ministerio? Y aquí nos dice el versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, para que nos quede más simple, Dios hace esto para que maduremos espiritualmente, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que seamos un varón perfecto, una iglesia perfecta. Obviamente, el momento en que seamos perfectos es cuando llegue el Señor, pero tenemos que ir creciendo. No hay una excusa para decir no voy a crecer. No, es un crecimiento no solo individual, sino también corporal, es decir, congregacional de la iglesia. Y no solo congregacional, sino también individual. Aquí se nos está hablando de las dos cosas, un crecimiento, una madurez individual, pero también un crecimiento, una madurez de todos juntos como iglesia, de todos juntos como congregación. Y aquí la palabra nos habla, incluso nos está haciendo esta analogía del crecimiento normal de un ser humano, ¿cierto? Del crecimiento en estatura, nos dice aquí. Y vemos aquí que se nos está hablando de dos puntos que van a manifestar la madurez espiritual, ¿cierto? Es decir, ¿yo cómo puedo saber que vamos teniendo madurez espiritual? A través de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando yo tengo unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, tengo madurez. Y esto obviamente nunca es perfecto en esta tierra. Siempre vamos a tener que buscar más esa unidad y más conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuándo realmente vamos a tener una perfecta unidad y un perfecto conocimiento del Hijo de Dios? Cuando venga el reino de los cielos, ¿cierto? Cuando venga ya, se establezca completamente el reino de los cielos. Entonces, nosotros vemos aquí que cuando nos habla de unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, se nos está hablando de un conjunto. No podemos ver, bueno, es que yo quiero la unidad de la fe y otro dice, no, es que yo quiero el conocimiento del Hijo de Dios. No pueden estar aparte. El que busca solo la unidad de la fe o el que busca solo el conocimiento del Hijo de Dios está muy equivocado. Son los dos en conjunto. Yo no puedo decir, bueno, vamos por la unidad, pero sin conocimiento del Hijo de Dios. Esto es equivocado totalmente. Pero también es muy equivocado decir, bueno, yo voy por el conocimiento del Hijo de Dios, pero no importa la unidad. Esto es totalmente erróneo. Entonces, una persona que diga, yo quiero conocer, pero no me importa la unidad, uno está buscando la unidad, no le importa cuántos corazones en la iglesia destruye, entonces la verdad no tiene madurez espiritual y de hecho me atrevería a decir que no conoce al Hijo de Dios. Y aquel que busca unidad sacrificando el conocimiento del Hijo de Dios es alguien que realmente está muy equivocado, porque a la final lo que nos une es Cristo. Lo único que nos une es Cristo. Sin Cristo no hay razón para tener unidad. Entonces, yo no puedo tener unidad con aquella persona que me está diciendo, miren, es que tengo una revelación que es similar, igual a la palabra de Dios o superior a la palabra de Dios. Con ese yo no puedo tener unidad, aunque diga que es cristiana, ¿cierto? Por eso es tan peligroso el ecumenismo, ¿cierto? Y en eso no podemos caer. Entonces, aquí la palabra nos está hablando de estos dos puntos, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que tener los dos. Esto es madurez espiritual y cada vez tenemos que ir creciendo en esa unidad de la fe y en ese conocimiento del Hijo de Dios para que a la final podamos llegar a ser ese varón perfecto, para que podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que finalmente, como les dije, va a ser cuando el reino de los cielos se establezca del todo, cuando ya estemos en ese momento de gloria. Pero no significa que nos vamos a quedar quietos, ¿cierto? Tenemos que ir creciendo en esta unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y para eso todos
Todos debemos poner nuestros dones al servicio del Señor. Dones que fueron entregados por Él. Listo. Vamos ahora al versículo 14 y 15. Vamos a leer Efesios 4, 14, 15. Vamos a leer Efesios 4, versículos 14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Amén. Aquí la palabra nos va a enseñar qué es lo que nos permite la madurez. Y van a ser dos cosas. Primero, lo que nos va a permitir la madurez es no ser como niños, no ser como un bote que es movido por las olas. Vamos al versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, que no seamos como los niños que van detrás del chocolate más grande, del dulce más delicioso, no. Luego nos dice, no llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es decir, que no somos como ese bote que ya les conté, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí la palabra artimañas hace referencia a un dado que ha sido modificado por el organizador del juego para que él siempre tenga la victoria. Entonces, nosotros vemos que esta necesidad de madurez es muy relevante el día de hoy, porque hoy en día podemos ver a muchos cristianos que parecen niños fluctuantes, que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y eso es muy lamentable, eso es demasiado triste, porque nosotros vemos que en la actualidad no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y esto no es solo en el mundo, sino como ya les dije, esto es en las iglesias. Lamentablemente el humanismo, el pensamiento positivo ha contaminado nuestras iglesias. La carnalidad ha destruido nuestras iglesias. Se ha distorsionado la palabra de Dios en nuestras iglesias. Hoy ya no escuchamos el mensaje, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, no, sino más bien, ¿cuáles son los tips para soportar la soltería? ¿Cuáles son los signos de que eres el princesito de Dios? No, ¿por qué está ocurriendo esto en las iglesias? Es muy triste. Y nosotros, como iglesia y como individuos, debemos estar alertas, porque en cualquier momento esto puede venir a nuestra iglesia. Y esto no sería culpa del ministro, no es culpa del pastor únicamente, es culpa de todos. Porque no estamos alerta. Todos debemos estar alertas para evitar que esto ocurra. ¿Y cómo podemos estar alertas? Madurando espiritualmente. Todos debemos llegar a esa madurez espiritual para que no seamos como estos niños fluctuantes, como estos cristianos fluctuantes que van de iglesia en iglesia buscando cuál es la iglesia de moda, buscando cuál es el pastor de moda, buscando cuál es el mensaje de moda, buscando cuál es el grupo de alabanza de moda. Que no seamos así. No podemos ser así, ya no podemos seguir en este engaño, en el cual muchas veces, sabiendo que es engaño, nosotros mismos nos metemos. Porque a nosotros nos encantan los tenis, los relojes, la ropa original. Pero nos encanta el evangelio chiviado, nos encanta la palabra pirata, la palabra contaminada, la palabra distorsionada. Nos encanta dejar esta perla preciosa, nos encanta tirarla y más bien tirarnos nosotros al barro. Eso nos encanta. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos enfrentamos al verdadero evangelio, Jesús va a tener que volcar muchas mesas en nuestros corazones. Y va a tener que decir, esta no es casa de adoración, esta no es casa de adoración para mí, sino que es casa de idolatría. Eso va a decir de muchos corazones de nosotros. Y por eso tenemos que madurar. Y tenemos que hacerlo ya. Tenemos que realmente aferrarnos por eso más a la palabra, no a las doctrinas de este mundo. Y segundo, lo que nos va a permitir la madurez es que sigamos la verdad. En amor. No es solo la verdad, es con amor. La verdad en amor. Algunos van, tiene que ser la verdad a toda costa, no importa todos los que sean lastimados, eso es porque son infantiles, porque no conocen la palabra, pero la verdad a toda costa. Y otros dicen, no, es que tiene que ser la verdad, el amor a toda costa, podemos sacrificar la verdad, tiene que ser el amor.
y ninguna de las dos es. Tiene que ser la verdad en amor. La verdad en amor. No pueden estar apartes. La palabra de Dios incluso nos habla de verdad en amor constantemente. Nosotros porque nos equivocamos y creemos que es verdad, verdad, verdad sin amor, o amor, amor, amor sin verdad. Sacrificamos uno de los dos, pero no se pueden sacrificar ninguno de los dos. Es por eso que cada uno se tiene que evaluar para ver quiénes solo anuncian la verdad pero sin amor, porque hay algunos que enseñan la verdad sin amor y otros que enseñan el amor sin la verdad. Entonces se tienen que evaluar. ¿Será que cuando yo enseño la verdad todo el mundo sale lastimado? ¿Y será que es porque no tengo amor? Todo el mundo se tiene que evaluar eso. Y también, ¿será que cuando yo enseño el amor, será que la gente sí está conociendo la verdad? También se tienen que evaluar. Los dos puntos se tienen que evaluar porque no es la verdad o el amor aparte, sino en conjunto. Y debemos ser más equilibrados en esto. ¿Listo? Vamos a buscar entonces Efesios 4, 15, 16. Efesios 4, 15, 16. Bueno, ahora vamos a leer entonces Efesios 4, versículos 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. En la Biblia, cada vez que ustedes vean que algo se repite, a eso hay que ponerle mucha atención. Cuando Jesús dice, de cierto os digo, a eso hay que ponerle mucha atención. Y aquí la palabra nos está repitiendo nuevamente la importancia de la unidad, la importancia de la diversidad en medio de la unidad y la importancia de que todos sirvamos en medio de esa unidad. Porque es por el bien de todos, no es por el bien de algunos, es por el bien de todos. Y es muy importante. Miren lo que nos dice aquí, Nueva Traducción Viviente, en el versículo 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y por eso nunca se nos puede olvidar que la unidad es en Cristo. Porque si no es en Cristo, nunca vamos a encajar. Luego nos dice, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Espectacular, ¿no? Espectacular. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, cuando vemos Juan 17, vamos a descubrir que Jesús no ora, Señor, Padre, haz que los discípulos sean capaces de hablar en lenguas y expulsar demonios. No, eso no ora Jesús. Jesús ora por la unidad. Entonces, cuando nosotros estamos en contra de la unidad, cuando nosotros no guardamos la unidad, ¿saben en contra de qué estamos? No en contra del prójimo. Estamos en contra de la oración de Jesús. Estamos en contra del cuerpo de Cristo. Estamos en contra de la sangre de Cristo. Estamos en contra de la iglesia. Estamos en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hablar de vivir según la voluntad de Dios si no estamos viviendo en unidad. Y es muy importante que nosotros recordemos esto. Es fundamental. Porque yo no puedo decir que adoro a Dios si no estoy buscando la unidad. Porque la vocación a la que nosotros hemos sido llamados es a guardar la unidad que Dios generó. Entonces, nosotros vemos aquí que la palabra nos está hablando algo hermoso y es que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros vemos que los niños cuando nacen proporcionalmente su cabeza es más grande. ¿Qué pasaría si el cuerpo nunca crece y la cabeza sigue siendo más grande proporcionalmente? Sería súper extraño, ¿cierto? De la misma manera nosotros, por así decirlo, no podemos dejar que solo sea la cabeza gigante Cristo y el cuerpo todo pequeño. No, por eso todos tenemos que usar nuestros dones, poner al servicio de la iglesia nuestros dones para que crezcamos todos juntos. Todos juntos. No puede, imagínense también, una mano grande y la otra chiquita. Un pie grande, el otro chiquito. Las piernas todas cortas y los brazos todos largos. Eso sería normal, ¿no? Por eso tenemos que ir todos juntos, tenemos que apoyarnos, poner al servicio del Señor nuestros dones. Esto que les voy a decir es para una iglesia obviamente de sana doctrina.
Pero lo que todos debemos entender es que sin importar si a ustedes les gusta todo o no les gusta nada de la iglesia donde ustedes están, Dios los puso allí. Entonces ya no más de poner excusas, ya no más quejas, más bien pongamos soluciones, más bien cada uno desde su individualidad y desde los dones que cada uno tiene, ayudemos al crecimiento de la iglesia. Ayudemos al crecimiento de este cuerpo de Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Los invito en este momento a que oremos para que cada uno de nosotros podamos entender la importancia de la unidad, la importancia de la diversidad en medio de la unidad, que cada uno pueda descubrir sus dones, que cada uno ponga al servicio del Señor sus dones y que de esta manera lleguemos a la madurez y no seamos como los niños fluctuantes, que sigamos la verdad en amor y que realmente de esta manera glorifiquemos a nuestro Señor. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!